Aleluya, Jesús. Maravilloso, eterno. Cuán grande, cuán maravilloso, cuán grandioso es nuestro Dios. Aleluya, Jesús. Amén y amén. Denle un aplauso al Rey, al único, al eterno. Aleluya, Jesús. Deje sus manos levantadas al cielo y dígale: Señor, aquí está mi vida, me entrego a ti. Te pido que tú uses la boca del predicador para hablar directamente, Señor, a mi mente, pero que la enseñanza sea tan poderosa que llegue a mi corazón y que yo sea, después de salir de aquí, un hacedor de tu palabra, no solo un oidor de la misma. En el nombre de Jesús quiero glorificarte y exaltarte a través de prestarte atención a la enseñanza que tú traes hoy para mi vida, en el nombre de Jesús. Aleluya, Jesús. Amén y amén. Denle un aplauso al Señor. Señor, úsame como instrumento de tu gracia. Aleluya, Jesús. Gracias, Señor. Aleluya. Bueno, qué bendición saludarles. Por aquí veía a una persona que nos visita. ¿Quiénes nos visitan por primera vez? Deje su mano levantada. Por aquí hay una dama que nos visitaba. Muy bien, den un aplauso al Señor por la vida de ella. ¿Alguien más? Bueno, le pedimos que los que nos visitan por primera vez no se vayan a ir rápido. Nos den unos momentos una vez terminado el servicio para presentarnos, para que nos conozcan un poco más, para que ustedes sepan en qué creemos en la Iglesia Cristiana Fuego de Dios, para que ustedes así mismos se puedan afirmar aquí en la Iglesia Fuego de Dios. Amén. Y bueno, qué bueno tenerles por aquí. Sin más, vamos a la palabra de Dios. Pero bueno, advertencia. Lo primero que quiero es darles una advertencia. Dígale al que tiene la advertencia. Advertencia, ¿no? Ábrale los ojos. Dígale advertencia. ¿Listo? No, muy bien, muy bien. Advertencia. Esta palabra que va a escuchar, ya, advertencia. Ahora ya no lo mire más, ya. Ahí se acabó. Apague el celular más bien, no vaya a ser que nos interrumpamos acá. Entonces, ya después de que usted le advirtió, entonces vamos a hacer esto. Esta palabra, el siguiente mensaje que está aquí, es que esta palabra, ponme aquí en multimedia, esta palabra después de la que está aquí, advertencia, la siguiente diapositiva. Esta palabra que ustedes van a escuchar es para cada uno de ustedes, no es para el vecino. Porque es que cuando uno viene y uno escucha palabras como estas, por ejemplo, me pasó hace 8 días, estábamos hablando sobre 3 problemas de carácter y cómo se contrarrestan. ¿Listo? Si no lo has visto, míralo. Porque muchas veces estás batallando con las mismas cosas, es porque no has aprendido a ir directamente a la presencia del Señor como el Señor quiere, y el Señor te dejó las herramientas. Y aquí en esta casa tratamos de entregarte lo que el Señor tiene en la palabra. ¿Para qué? Para tu propio beneficio y obviamente para la gloria y honra de nuestro Señor. Amén. Entonces, bueno, atesora lo que tenemos en Fuego de Dios. Yo te lo digo, atesóralo. Amén. Hace 8 días los que no vieron, ahí quedó en YouTube. Los servidores sí están en un proceso y todos tienen que ver esas enseñanzas porque comenzamos primero con ellos con un proceso. Entonces, esto que tú vas a escuchar es para ti, porque cuando uno habla de problemas de carácter y dice, no, que los malgeniados, y entonces comienza la persona, ahí le hablan. Y entonces dicen, claro, este mensaje está apropiado para mi esposo. Es que mejor dicho, tan pronto salga aquí se lo voy a entregar. Y no, este mensaje es ¿para quién? Para mí, para mí. Una mujer, comienzo con una anécdota, y es una mujer fue a un retiro y en ese retiro iban a hablar de parejas y en ese retiro de parejas iban a tocar problemas de carácter. Entonces ella dijo, como sea, yo me tengo que llevar a mi esposo. El problema de la casa lo resuelvo llevándome a mi esposo a ese retiro.
¿Sí? Entonces ella se lo llevó. Y pum, la primera conferencia justamente trataba con el carácter y tenía que ver con partes del carácter del esposo. Y ella, y no, ojalá, y ella orando por dentro, que este hombre habla al oído, que escuche, esta era. Y esperando, ¿no? Y salieron de la conferencia, pero no hablaron solamente de eso, hablaron de más cosas. Y entonces salieron de la conferencia y ella iba rumbo para la habitación con él. Y entonces y ella esperando como, le pregunto, no le pregunto, le pregunto, no, hasta que se atrevió, ¿no? Y le iba a preguntar, oye, ¿cómo te pareció la conferencia? ¿Sí viste, no? Le iba a preguntar, esa era su forma. Pero tan pronto ella iba a preguntarle, el Espíritu Santo le cayó la boca. No pudo. Y ella se sintió mal. Llegó al cuarto y lo primero que hizo fue prostrarse y comenzar a orar. Esa palabra no era para el esposo, esa palabra era para ella. Ella quería que las cosas se mejoraran porque él cambiara, pero la que tenía que cambiar era ella también. Porque cuando tenemos problemas de carácter somos cada uno de nosotros. Amén. Entonces diga, esta palabra es para mí. Si no vio los otros tres, no te lo pierdas. Ahora, entrando ya en la palabra de Dios, vamos a ver que mientras que la Biblia nos habla en Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 21, vamos a Gálatas capítulo 5. Vayan conmigo, por favor. En el Nuevo Testamento, para los que lo están buscando, Gálatas capítulo 5, versículo desde el 19 en adelante. Dice, y manifiestas son las que obras de la carne. ¿Qué son? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. ¿Listo? Entonces la palabra del Señor, dice el apóstol Pablo en Gálatas, comienza diciendo, manifiestas son las obras de la carne. Está hablando de ¿qué? En plural. ¿Listo? Y está mencionando aquí muchas de las obras de la carne. ¿Listo? Hechicería, brujería, idolatría. ¿Listo? Pero también habla de pleitos. Y hace 8 días hablamos de las personas que por todo alegan, no les gusta nada, nunca pierden, ellos o ellas nunca pueden ceder ante lo que dice la otra persona, siempre quieren tener la razón. Lo veíamos hace 8 días. Por eso le digo, no se lo pierda, tiene que verlo, si no estuvo. Entonces ahí están los pleitos, también están los celos. Entonces vamos a hablar más de eso. Entonces, pero dice las obras, ¿las qué? Obras de la carne, está en plural. Ahora vamos al siguiente versículo, versículo 22. Dice, más el fruto está como en singular. ¿Por qué? Dice el fruto del Espíritu. Entonces ahí va a comenzar en amor, gozo, paz. ¿Listo? Y los demás manifestaciones. Ahora, ¿por qué? Mientras que las obras están en plural, el fruto está en singular. Porque las obras de la carne la produce el ser humano, todos los seres humanos, ¿sí? De una u otra manera manifiestan algunas de esas cosas cuando están sin el Señor. Por eso todos los seres humanos producen, es la obra que produce el ser humano, está en plural, todos los seres humanos. Para cambiar esas obras y ya no estar obrando bajo la carne, sino comenzar a manifestar el carácter de Cristo, necesitamos del Espíritu Santo. Por eso es que es el fruto en singular, ¿sí? Porque solamente a través del Espíritu Santo es que una persona puede manifestar amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, y bueno, ahí seguimos en las demás. ¿Listo? Hace 8 días hablamos de las 3 primeras. Hoy vamos a hablar de las 3 siguientes. ¿Listo? Ya vimos que todas estas manifestaciones del fruto, por eso no se dicen los frutos, dice el fruto, están allí y están reflejando el carácter del cristiano. La palabra fruto es tan indispensable en la palabra del Señor
que en el Antiguo Testamento la palabra fruto o sus sinónimos, fruto o frutos, aparecen no menos de 106 veces. Imagínense lo importante. Y en el Nuevo Testamento aparecen 70 veces. O sea que el Señor consideró que dar fruto es muy importante. ¿Muy qué? Y eso no se puede solo. Nadie puede solo. Todos necesitamos del Espíritu Santo de Dios. Amén. Eso, por eso dice el fruto del Espíritu. Necesitas del Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén. ¿Cuántos necesitan aquí el Espíritu Santo? Yo lo necesito. ¿Listo? Entonces vamos a ver de las 3 siguientes manifestaciones. ¿Cuáles son las debilidades del carácter y cómo y con qué podemos contrarrestarla con el fruto del Espíritu Santo? ¿Con qué manifestación del fruto del Espíritu Santo? Entonces, esas debilidades del carácter y con cuál manifestación del fruto contrarrestarlas están aquí. Y la primera que vamos a ver esta mañana es la impaciencia. La impaciencia se contrarresta con paciencia activa. ¿Con paciencia qué? Activa. Aquí les voy a predicar de mí. Yo soy un hombre muy impaciente, ¿listo? Pero Dios me ha estado jalando las orejas. O sea, una de las debilidades del carácter en el cristiano es la impaciencia, que es un tipo de angustia, intranquilidad por algo que tarda en ser resuelto, ¿listo? Desde pequeñas cosas como que justo uno va a salir, ¿cierto?, de la casa y va con toda la familia y justo ese día a los chinos se les dio por demorarse más y uno sabe que tiene la cita y de pronto miró el Waze y ¡pum!, había trancón y uno dice no, hoy se va a demorar, por favor salga del baño y comienza uno. La impaciencia es una de las principales causantes de que muchos no tengan uñas largas, que la gente se las come. La impaciencia. La impaciencia, fruto de esas pequeñas cosas que pasan a diario en la vida. Uno va al banco y uno de pronto tiene que hacer un recaudo de esos de impuestos. Es el último día. Uno como siempre deja todo para última hora y va al último día, ¿cierto? Y el último día dice, no, pero yo llego a las 6 al banco porque eso yo sé cómo son las filas. Y llega uno al banco, 6 de la mañana. Y hubo como 100 que pensaron primero eso antes que nosotros y la fila ya más de 100. Y justo solo hay un cajero. Y justo a las 12 del día se les da por ir a almorzar y como que le dan pescado porque se demora como 2 horas. Y ahí comienza la impaciencia, la intranquilidad. ¿Alguno ha sufrido de eso? Levante la mano. A saber si esa palabra o solo yo tengo que levantar las dos. Es así. Y le estoy pidiendo al Señor que me ayude en esa área. ¿Listo? Un dinero que se tarda en llegar y uno está esperándolo y como no nos llega, pero por otro lado los que nos cobran sí cobran al día, ¿sí o no? Eso puede producir impaciencia. Cuando dejamos que la impaciencia nos gobierne, comenzamos a experimentar una sensación de frustración, de impotencia al ver que no podemos hacer nada. Y puede producir muchas cosas. La impaciencia puede producir incluso enfermedad. Uno se puede enfermar porque le da ¿qué? Estrés, o es 4 o es 5 que coge y de una sola comienza pasó 1 hora y dice bueno, ya 1 hora me aguanto, 1 hora y media, 2 horas y nada que se soluciona. ¿Y cómo comienza a sentirse la espalda? Comienza a sentirse la espalda. ¿A alguno se le ha recogido la espalda? ¿Sí? Por una impaciencia, porque uno es impaciente. Bueno, algunos, otros saben ser muy pacientes. ¿Listo? La impaciencia nos puede llevar a tomar malas decisiones. Inclusive la impaciencia nos puede llevar a cometer un pecado por una mala decisión, por no aguantar el tiempo del Señor. Primera de Samuel capítulo 13, versículo 8 al 14, le pasó a un personaje de la Biblia, se llamaba Saúl. Saúl tenía que esperar a que llegara, él está combatiendo y el profeta Samuel le dice, me espera 7 días, me espera. Y van pasando los días, 1, 2, 3, 4, 5, llega el día sexto, el séptimo, 8 de la mañana y el profeta no llega. 10 de la mañana y el profeta no llega. 11 de la mañana y el profeta no llega. Y Saúl comienza a comerse las uñas de él.
Dice, ¿qué hago? Y la gente se le impacienta. Y la gente dice, bueno, hermano, ¿qué vamos a hacer? Estamos aquí, ¿qué hubo? Diríjanos. Y entonces él se llena de impaciencia y mire lo que le pasa. Y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl, traedme holocausto y ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto. Él no podía hacer eso. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía. Y Saúl salió al recibirle para saludarle. Dice la palabra. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has ¿qué? Has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme al corazón, a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto no has guardado lo que Jehová te mandó. ¿Qué pasó? El hombre se impacientó. Y como no llegaba Samuel, el profeta, entonces Saúl dijo, no, ya no puedo esperar más, e hizo lo que no debía hacer. Cuando nos desesperamos, muchas veces cometemos malas decisiones y tomamos decisiones que después nos tenemos que lamentar. Y como les decía, estoy predicando esto y más de uno ya me está mirando y diciendo, ay, pero pastor, yo lo conozco. Sí, estoy predicando para mí, para los que me conocen. Pero también no falta alguno de ustedes que sea impaciente. No sé cuántos de aquí son impacientes, no lo sé. Pero el Señor nos dice que una de las manifestaciones del fruto es paciencia. Gálatas capítulo 5 versículo 22. La paciencia no es una opción, es un mandato. O sea que los que somos impacientes tenemos que trabajar en ello con más rapidez y fuerza. Primera de Tesalonicenses 5:14 dice, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Pero ¿cómo, pastor? ¿Cómo ser paciente? Cuando esa persona se tarda más de lo que uno quiere y no hay, el Señor le va a propiciar momentos, ya lo vamos a ver, en que tenemos que ser pacientes y Él nos va a buscar ese momento para que eso sea formado en nuestras vidas. Ahora, la paciencia no es un asunto de la noche a la mañana, es algo que se va a formar poco a poco con la ayuda del Espíritu Santo. La paciencia tampoco es una pausa ahí inactiva que yo digo, bueno, voy a esperar que se caiga ese pedazo de techo. Amor, mira que por favor métele mano a ese pedazo de pared que se está poniendo como verde, que ya se está poniendo como negro, que ya le están saliendo cosas raras. Bueno, esperemos a ver de pronto, a ver si de pronto no se cae. Eso no es paciencia. La paciencia que está hablando la palabra es paciencia activa. Les voy a decir que es paciencia activa. Mire, Hebreos capítulo 12 versículo 1. Mire, el consejo es este. Por tanto nosotros, también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia. Dice que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. La paciencia activa. ¿Y qué es la paciencia activa, mis hermanos? Paciencia activa es que mientras yo estoy esperando, estoy trayendo a mi mente la palabra de Dios. Y es decir, por ejemplo, lo que dice Romanos capítulo 8 versículo 28, que a los que amamos a Dios todo, ¿qué? ¿Cómo me va a ayudar para bien esto? Después de 2 horas de esperar, yo no lo sé, pero si la Biblia dice que yo amo a Dios, entonces eso me va a ayudar ¿para qué? Para bien. Yo no sé cómo, pero si la Biblia lo dice es porque es así. Amén.
Entonces es una de las cosas que tenemos que hacer para activar esa paciencia, pero que es una paciencia activa, mis queridos hermanos, es comenzar a creer en las promesas que Dios estableció. Y mientras estamos esperando, en lugar de comernos las uñas, en lugar de desesperarnos, en lugar de pisarle el acelerador al carro, lo que tenemos que hacer es decir, porque me ha pasado, mis hermanos, estoy hablando desde la experiencia, ¿listo? Yo le estoy diciendo al Señor, ayúdame. Porque cuando uno se impacienta, eso parece uno meteoro en ese carro. Muchas personas eso parecen, eso le falta es que le digan rápido y furioso. Seguro. Y qué peligro, porque comete uno más imprudencias, mis queridos hermanos. Entonces el Señor nos está llamando a ser pacientes, pero no se trata de estar quietos sin hacer nada. Se trata entonces es de colocar nuestra mirada en el Señor. Se trata de que si tú estás en una fila muy larga, mira, aprovecha y saca la palabra de Dios. Están ahora en los celulares. Lee lo que no has podido. Si ya te tocó esperar 2 horas y tú ibas nomás por 10 minutos, pues saca el celular, comienzas a leer la palabra de Dios. Mira, casi todos tienen ahora, la mayoría tienen datos. La mayoría de personas tienen datos, no todos, pero la mayoría de los que tienen un celular. Hermano, aproveche, escuche la predicación que no vio hace 8 días, por ejemplo, ¿sí? Aproveche. Llénese de la palabra de Dios para que esa espera no vaya a ser que cometa alguna imprudencia, no vaya a ser que lo lleve como a Saúl a pecar, porque Saúl se impacientó e hizo lo que no debía hacer. Ahora mire, Dios nos va a pasar por el molino de las circunstancias. Mire, en Santiago capítulo 1 versículo 3 y 4 dice lo siguiente: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce ¿qué? Paciencia. Versículo 4: mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Dios nos va a poner a los impacientes en momentos como estos. Vamos toda la familia a un restaurante, cosas como estas nomás. Estamos todos ahí. Algunos están diciendo, habla que tu siervo escucha, ¿sí? Estamos todos ahí y todos pedimos. Llega el mesero y le pide la orden a todos, pero se va y se le olvida pedir el de uno. Y uno, como hay tanta gente, él se va. No es porque no lo quiera atender, muy probablemente Dios está en el asunto para probarle a uno, para que uno forme eso. Cuando de pronto llega y le toma por fin el pedido, no, listo, sí, yo también quiero esto, yo quiero esto, y comienza uno a pedir y lo que uno pide justo no hay. No hay lo que uno quería. Y uno dice, pero yo venía aquí era por eso, pero ya todos pidieron, ¿qué hacemos? No nos podemos parar. Bueno, le piden a uno, por fin le toma el pedido, se va. Uno ve que atienden al de al lado que llegó a los 10 minutos, a los 5 llegó el otro y lo atendieron primero. Cuando de pronto llegan a la mesa de uno y le traen a todos, ¿y a quién creen que no? Y uno comienza, y uno que ya ese estómago se le abre del hambre y de la impaciencia y la intranquilidad. ¿A alguien le ha pasado eso? No respondan a mí. Dios lo va a poner a uno en esas circunstancias porque Él no quiere que nosotros sigamos siendo impacientes, porque Él quiere formar esa manifestación del Espíritu Santo en nuestra vida, para saber cómo reaccionamos ante eso. Porque uno dice, no, yo estoy bien, pero espere que se le presenten cosas como esas. Espere, que uno va haciendo una fila de 3 horas en un banco y cuando justo llega al banco, el de adelante era un comerciante y traía esa mano de billetes de 2.000, como 9 millones, 10 millones, y la maquinita que ellos tienen para contar ese día está dañada y le tocó manual. Pasa y uno comienza. Mi hermano, Dios quiere moldear nuestro carácter. La paciencia activa. ¿Cómo se forma la paciencia? ¿Cómo es el método que utiliza el Espíritu Santo? Pues número 1, nos va a poner en circunstancias para ir moldeando eso en nuestra vida. Número 2, Él quiere que nosotros tengamos una paciencia activa. ¿Qué quiere decir? Que comencemos a pensar en la palabra. Comencemos a mirar cómo nos puede ayudar para bien eso. Comencemos a pensar, si yo estoy en medio de estas personas que están alrededor mío esperando igual que yo, oiga, aproveche y compártale la palabra de Dios.
De pronto Dios lo trajo a uno a ese momento, es porque esa persona de al lado pensaba era en suicidarse y estaba era haciendo esa fila y después dijo: yo esto ya, la vida no vale nada. Y de pronto el Señor lo puso ahí, ¿es para qué? Para compartirle el evangelio de salvación. Amén. Eso es una paciencia activa, decía un autor. Así que Dios nos va a llevar, y como eso tiene que ser formado en nosotros, nosotros tenemos que vestirnos de esa paciencia. Colosenses capítulo 3 versículo 12. Y como no es fácil, entonces dice: vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia y de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de ¿qué? Porque es que algunos salen de la casa y como que no se ponen el traje de la paciencia, se les olvida. ¿A algunos se les olvida el traje de la paciencia en la casa? Pues les va a tocar colocárselo. Nos va a tocar colocarnos, lo dijo la cartilla Nacho Lee, porque no es una opción. Hay cosas que están paradas, bendiciones que no llegan hasta que nosotros no aprendamos a ser pacientes. Hay bendiciones que no te van a llegar hasta que no aprendas a tener la paz de Dios. Hay bendiciones que no van a llegar a tu vida y no vas a verlas hasta que no aprendas a tener el gozo del Señor. Lo veíamos hace 8 días. Hasta que no aprendas a vivir en el amor del Señor. Hay cosas, pero ¿por qué estoy estancado en lo mismo? ¿Por qué no llega tal cosa? Porque Dios quiere formar el carácter de Cristo en ti. Y el carácter tiene que ver con el fruto del Espíritu Santo. Amén. Amén. Así que no es una opción. Diga: no, yo prefiero seguir siendo impaciente. Yo siempre he sido impaciente. Impaciente fue mi papá, impaciente fue mi mamá, impaciente fue mi tío, mi abuelo, hasta la 8ª generación atrás. Todos hemos sido impacientes. Entonces, como consecuencia, ¿yo seguiré siendo? Pues no, mi hermano. Porque tal vez esa bendición, esa situación en tu casa, esa situación en tu vida está trabada, es porque tú no has hecho lo que Dios te mandó a hacer. Y es, en este caso particular estamos hablando de la paciencia. ¿Sí es claro? Denle un aplauso al Señor porque Dios es muy bueno. La impaciencia de la mano y la intolerancia. ¿Cuáles son las debilidades del carácter y cómo y con qué manifestación del fruto contrarrestarla? La segunda que vamos a ver esta mañana es la dureza del trato. Se contrarresta con benignidad. La dureza de trato se contrarresta con benignidad. ¿Qué quiere decir eso? ¿Por qué el pastor dice eso? Vayan a Gálatas capítulo 5 versículo 22 y dice: después de paciencia dice la palabra benignidad. Ahí dice benignidad. ¿Listo? Y se las voy a adelantar de una vez. La palabra de Dios para todo traduce benignidad como amabilidad. Es el buen trato. ¿Sí es claro? Amabilidad. ¿Por qué? Porque a veces, ¿por qué dureza de trato? Porque muchos, o no, más bien algunos cristianos, es cierto, ya no ofenden, ya no dicen groserías, pero tratan muy duro a los que tienen alrededor y principalmente a la familia. Hay gente que trata con dureza a los que tiene al lado. Puede tratar con amabilidad al pastor y a todos los demás en la iglesia, pero llega a la casa y es un tosco completo, una tosca completa. No le habla con palabras amables. Y la Biblia nos habla de que debemos ser amables. Eso es benignidad. El trato amable, el trato bueno hacia los demás. ¿Sabes? Debemos esforzarnos. ¿Por qué? Porque, como les digo, la Biblia dice, por ejemplo, que nosotros debemos tratar, primera de Pedro 3:7, debemos tratar a nuestras esposas como a vaso más que más frágil. Y hay hombres que son muy duros y no solamente se les ha olvidado que el vaso más frágil, ya hasta la quebraron, de verdad, de lo duro que la tratan. No la tratan con grosería, obviamente que no, porque son cristianos, ¿cierto? Pero no la tratan con cariño, con amor, con amabilidad. Y la palabra del Señor nos dice que debemos ser amables. A eso se refiere la benignidad, dentro de las muchas cosas que quiere decir benignidad. Sino que la cuestión es esta, que la palabra dignidad también tiene su sinónimo con la palabra bondad, pero la palabra bondad tiene otras características que la vamos a ver más adelante. Entonces,
Dice la Biblia en Efesios capítulo 6, versículo 1 al 6 lo siguiente: hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre. Mira, honrar a papá y mamá, hijo, honrar a papá y mamá no es para que el papá y la mamá estén bien, es para que tú estés bien. Es para que tú estés bien como hijo, porque dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. La promesa es para quién, para el que honra. Cuando tú honras a tus padres, tú eres el principal bendecido. Tú no honras a tus padres solamente para que ellos estén con una carita feliz. Tú lo honras es porque Dios te mandó a hacerlo, y con eso vas a ser de bendición. Amén. Entonces habla de la honra a los padres. Sigamos. Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Versículo 5 de la palabra de Dios: siervos, obedecer a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como a siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Está hablando de que nosotros debemos tratarnos bien, con amabilidad, porque eso significa la palabra benignidad. ¿Cómo vamos a hacer entender a los demás el evangelio si no es amablemente? ¿Sabe qué dice la palabra del Señor en Hechos capítulo 2, versículo 47, si no estoy mal? Búscame Hechos 2, el que tengo ahí, sí, 2:47. ¿Cómo ganaba la iglesia primitiva a muchos para Cristo? Dice: alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. ¿Teniendo qué? Favor. Y la palabra del Señor, favor, también la palabra amable, amabilidad. Así es que yo no puedo compartir el evangelio, ¿cierto? ¿Qué tal uno compartiendo? Hermano, se arrepiente o se va para el pailón, ahí verá. ¿Te verá? Pues es una verdad de Dios, sí, claro, es una verdad. Si no se arrepiente, si esa persona no se arrepiente, se va a ir para el infierno, para la eternidad sin Cristo. Pero yo le puedo decir: se va a ir, usted verá. O usted le puede decir: mire, hermano, en el nombre del Señor, quiero decirte, existe el cielo y existe el infierno. Si tú no te arrepientes, mira, vas a pasar el infierno, pero Dios no te quiere tener allí. Dios te ama con amor eterno, y por eso Cristo vino a morir en la cruz por ti. ¿Sí? Si tú te arrepientes, lo que te espera es el cielo y confiesas a Cristo. Dígame, lo mismo, pero diferente forma de presentarlo. Y yo le digo a las patadas. Y hay mujeres cristianas que se quieren ganar al esposo a punta de maltrato. Es que, mejor dicho, usted no hace, usted sí hace y usted deja de hacer. Así como lo van a ganar para Cristo, tienes que ser amable. La amabilidad no es tolerar el maltrato. Amabilidad no es volverse una melcocha con todo el mundo. Amabilidad no es aceptar, cierto, que me vengan a ultrajar, ni física, emocional o verbalmente. Amabilidad es tener un buen trato con las demás personas, en especial con los que tengo al lado, con mi cónyuge y con mis hijos. Amén. ¿Cómo tratas a tu esposo? ¿Con amabilidad o con dureza? Respóndetelo. ¿Cómo tratas a tu esposa? ¿Con amabilidad o con dureza? Porque si la tratas duramente, quiero decirte que Dios está diciendo que te falta benignidad, y que lo que tienes que pedirle al Señor es benignidad. Señor, yo quiero esa manifestación. Yo quiero aprender a volver a tratar bien a mi cónyuge. Y digo volver a tratar bien porque yo te digo algo: la mayoría, el 99% de las mujeres se conquistan es amablemente. Amén. Muy rara la mujer que sea conquistada a punta de golpes, ¿no? No falta, pero de verdad que no es así. Las mujeres, en su dignidad y en su derecho, como el Señor las creó, la forma en que las creó, ¿cierto? Es para recibir ternura, amor. Entonces, ¿cómo la conquistó el caballero? La conquistó: oiga, aquí va, a ver, muévase. Así no la conquistó. La conquistó como: amorcito corazón. Es que me demoro media hora. No te preocupes. Tranquila, tranquila. Si no alcanzamos a llegar a tiempo, ahí vemos qué hacemos.
Eso era de novio. De casado, ¿cómo es? ¿Así amable? ¿Sí? De casado es, ¿qué hubo a ver? O se mueve otra vez, vamos a perder la plata. Usted sí es que. Así pasa en los hogares. O si no es ella, es él, y tratan tosco al esposo, a la esposa, a los hijos. Y la Biblia dice que con entrañable amabilidad. Mira, la palabra del Señor nos dice en Proverbios 15:1 algo poderoso. Y es que la blanda respuesta quita la ¿qué? ¿Cuál respuesta? ¿La respuesta áspera o la blanda? ¿La blandita o la dura? La blandita. Entonces, si te están hablando toscamente, ¿tú cómo tienes que responder? ¿Con tosquedad? No, con amor. ¿Por qué? Porque es una manifestación del fruto del Espíritu Santo de Dios. Entonces, siempre para poder desarrollar esta manifestación del fruto del Espíritu Santo, debemos acordarnos de un principio bíblico poderoso que está en Lucas capítulo 6 versículo 31. Dice: traten a los demás como les gustaría que lo trataran. ¿Cómo que les gustaría qué? O sea que el asunto es que si a mí me gusta que me traten tosco, ¿a quién le gusta? ¿A quién le gusta que llegue a la casa y hola, sírvase ahí? Ahí está la comida. Llegó ella cansada de trabajar y el esposo que le diga eso. O llegó él cansado de trabajar y la esposa que le diga eso. Sírvase ahí. Ahí está en el horno. Eso es amabilidad. Pues nadie le gusta. Pues como no le gusta, no lo haga. Porque a nadie, la Biblia dice, trate a los demás como le gustaría que lo trataran a usted. Amén. Ahora, no solamente eso, mire, lo que más tiene que hacer también para aprender a desarrollar. Romanos capítulo 2, capítulo 12, versículo 10. Ténganse cariño unos como con otros, a otros, como hermanos, den preferencia a los demás y respétense unos a otros. ¿Qué es tener preferencia? Es decirle, Señor, esta persona es importante para ti. Si esta persona es importante para ti, es importante para mí. Amén. Si es importante para ti, es importante para mí. Prefiera el gusto de esa persona también. No quiere decir que se deje quitar sus derechos, como se lo vuelvo a decir. Ser amable con su cónyuge no quiere decir que le acepte y le tolere el pecado, pues obviamente que no. Pero mire cómo lo está tratando. Mire cómo está tratando a los hijos. Porque a veces somos muy duros con los de adentro y amables con los de afuera. Yo he visto personas que cariñito y melcochita para aquí, reinas de belleza, vaya. Pero llegan a la casa y no son capaces de saludar amablemente al cónyuge. No capaz de decir, mi amor, ¿cómo te fue? ¿Cómo te fue en este día de trabajo? Su piquito, su besito, cariñito, meloconcito, como le quiera decir. Y la Biblia nos dice que debo tratar a los demás como me gustaría que me trataran a mí. Y si tú eres una persona tosca en el trato, tienes problema con Dios y tienes que buscar ayuda de Dios. Y la ayuda de Dios es decirle, Señor, yo quiero mirar a esta persona como tú la miras. Y también decirle al Señor, yo quiero que ella me trate como tú yo quisiera que me trataran. Y la otro pensamiento que tiene que haber es, Señor, ayúdame a tener preferencia por esta persona y a respetarla y amarla. Amén. Amén. Entonces, si tú eres tosco o eres tosca en el trato, ¿qué es lo que tienes que pedirle al Espíritu Santo? Benignidad. ¿Qué tienes que pedirle? Benignidad. Pero pon de tu parte. No solamente benignidad, Señor, yo quiero benignidad. Uno a veces le pide cosas al Señor, pero uno también tiene que hacer su parte. Uno tiene que hacer su parte. Es como yo querer, ¿cierto? Tengo problemas, le vuelvo a decir, tengo unos problemas por ahí bien graves de triglicéridos. ¿Y cómo voy a esperar que Dios obre en mis oraciones si yo no cierro el pico a las harinas, por ejemplo? Pues yo tengo que hacer mi parte, ¿verdad? Yo tengo que hacer lo mío. Y después de, Señor, yo ya estoy haciendo mi parte, sáname, por favor.
Señor, tengo problemas en mi casa porque soy duro o dura de forma de tratar. Ayúdame, dame benignidad. Pero ponga de su parte, mira a la otra persona con amabilidad. Ponga todo de sí. Trátelo o trátela con cariño, con amor. Amén. Y eso es con todo el mundo. ¿Con quién? Todo el mundo. Den un aplauso al Señor porque nos da esta oportunidad. ¿Alguno se puede identificar con el trato tosco? Si se identificó, pídale ya ayuda al Espíritu Santo. Por eso es que dice que el fruto del Espíritu Santo, amén. Tranquilo, tranquila. Si estás en eso, tienes que pedirle ayuda ¿a quién? Al Espíritu Santo. Número 3. ¿Cuáles son las debilidades de carácter y con qué se contrarrestan? Los deseos de responder mal se contrarrestan con bondad. ¿Con qué? Bondad. Gálatas capítulo 5 versículo 22 dice paciencia, benignidad, que ya dimos, buen trato, amabilidad, bondad, bondad. ¿Sabes? Yo pensaba que cuando le dije, pero cuando leía bondad y yo vi que bondad, uno de los sinónimos es ser bueno. ¿Sí? Es alguien, ¿quién es alguien bondadoso? No es alguien solamente que da cosas, sino que es alguien bueno. Se supone que todos los cristianos somos buenos. Amén. ¿Cuántas personas buenas hay aquí? Bueno, la Biblia dice que no hay ni uno justo ni uno bueno, pero me refiero que cuando uno llega al Señor, uno no tiene deseos malos o debe quitar esos deseos malos, deseos de hacerle daño a otra persona, por ejemplo, ¿sí? A eso me refiero. Van a pensar otra cosa. Entonces, ¿qué pasa? Yo encontraba esto, que muchas veces o en algunas oportunidades, cuando a uno le hacen daño, cuando viene uno y alguien le hace daño, la primera respuesta que uno tiene a veces es quererse desquitar. Pero ¿por qué me lo hizo a mí? Pero ya hasta aquí llegué y esto, y es que me voy a desquitar, y es que me voy a vengar. Entonces le tiene que pasar eso, pero muchas veces puede pasar eso, que llega y la primera es quererse desquitar, o sea, hacer el mal. ¿Saben? Y muchas personas lo hacen hasta espiritualmente. Y le añaden, por ejemplo, se van para los salmos imprecatorios. ¿Se acuerdan? Hemos hablado de los salmos imprecatorios. Levante la mano quien ha escuchado la palabra salmo imprecatorio. ¿No, verdad? ¿Quién levanta? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Por los demás, por los 200 que no han escuchado, se los va a repetir. Un salmo imprecatorio es un salmo donde el salmista pedía justicia, pero pedía que Dios se desquitara y que le fuera mal a sus enemigos que le habían hecho daño. Por ejemplo, en el Salmo 59, póngale con lo que pide. Esto lo está pidiendo David, y David dice la Biblia que tenía el corazón conforme, y esto lo está pidiendo el que tenía el corazón conforme al corazón de Dios. Dice: anden ellos errantes, está hablando de los enemigos, anden ellos errantes para hallar qué comer, y si no se sacia, pasen la noche quejándose. O sea, está diciendo que les toque duro para conseguir de comer y que se quejen toda la noche. Ay, qué corazón, ¿no? Salmo 69, 22 al 25. Está hablando de los enemigos, de la gente que le hacía daño. Sea su convite delante de ellos por lazo, y lo que es para bien por tropiezo. Sean oscurecidos sus ojos, que queden ciegos, para que no vean, y haz temblar continuamente sus lomos. Derrama sobre ellos tu ira, y el furor de tu enojo los alcance. Sea su palacio asolado, y en sus tiendas no haya morador. Y eso que es poquito. Ustedes ven más salmos imprecatorios, dice que sus mujeres no tengan hijos, y que sus hijos sean abortados, y que les estrellen contra la pared. Y es una cantidad de cosas, y uno dice: ¡ah! Pues si está en la Biblia, yo también voy a pedir. Si no, pues me hicieron daño, voy a pedir a la manera de David. Si lo pidió David, yo ¿por qué no? Miren, mis hermanos, quiero aclarar esto. Los salmos imprecatorios están en la palabra de Dios no para que los tomemos como ejemplo. No es para que usted comience: uy, Señor, mire este que me hizo daño, este que no me hizo una trampa, o este que me mintió, este que me engañó. Señor, que le vaya mal, que de ahora en adelante nunca consiga empleo,
que le quiten la luz, el agua, el teléfono y hasta el internet. Que mínimo le dé un dolor de estómago. Sí, eso, pues si cogen el salmo imprecatorio así, pues el salmo imprecatorio es para mostrarnos la condición del ser humano. Porque la Biblia jamás quiere minimizar cómo es el ser humano. ¿Por qué? Para que la mirada del ser humano no esté en el ser humano, sino esté puesta en Dios, quien nunca se equivoca y quien nunca falla. Por eso están los salmos imprecatorios. Los salmos imprecatorios están para mostrarnos un ser débil que cuando es agredido, que cuando le están cometiendo una injusticia, algunas veces su primer deseo es que le vaya mal al otro. Entonces a veces personas espirituales, y yo he escuchado personas espirituales orando en ese, que le vaya mal. ¿Qué tal si la Biblia dice que bendiga yo y no que maldiga? No, que le vaya mal, que no consiga, que se agarre con todos sus hijos, que hasta el perro de la casa lo muerda. De verdad, hay gente así, hay gente así. Y de pronto la persona que le hizo daño llega y le dice: no, iba pasando y me caí y mire cómo me volví nada de ese traje que era nuevo, mire, me raspé las manos. Y el cristiano dice: ¿usted lo buscó? Es un sentimiento malsano. ¿Por qué? Dice la palabra del Señor que una de las manifestaciones del fruto del Espíritu es bondad. Y yo tengo que hacer algo, mis queridos hermanos. Tengo que pedirle al Señor que me transforme ese sentimiento que puede aparecer en un momento. Y tengo que pedirle al Señor que yo pueda tener pensamientos de bien y no de mal. Filipenses capítulo 4 versículo 8 dice: todo lo bueno, todo lo justo, todo lo de buen nombre, y si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Señor, me pasó esto con esta persona, pero yo no voy a pensar en que esa persona le vaya mal. Yo voy a orar por esa persona. Si está equivocada, Señor, haz justicia. La Biblia dice en Romanos capítulo, perdóneme la cita, Romanos 12:19: no os venguéis vosotros, sino dejar toda venganza. ¿A quién? A Dios. Señor, si esta persona está orando injustamente, sé tú mostrándole que está siendo injusta. Pero no permitas que yo ni actúe ni deje contaminar mi corazón pensando algo malo en contra de esa persona. ¿Sí es claro? Porque el asunto aquí es guardar nuestro corazón. Porque la Biblia dice que de toda cosa guardada yo debo guardar porque de él mana ¿qué? La vida, mis hermanos. Yo tengo que resguardar mi corazón de todo deseo de mal. Y es pecado cuando llegó ese primer pensamiento, no. Pues es como la primera reacción muchas veces, de querer uno desquitarse, de querer ver que la persona le esté yendo mal. Muchas veces, incluso, ojo, porque el enemigo es astuto y le envía dardos. Y cuando a una persona le hace uno daño y le va a enviar dardos mostrándole a la persona bien, uno llevado y esa persona así por allá gozando. A uno le comienzan a doler hasta las muelas y esa persona ya gozando, playa, brisa y mar. Y justo comienza a postear fotos, comienza a mirar en los estados y comienza a colocar que está súper bien. Y entonces el pensamiento es: oiga, y a él le está yendo bien y a mí me está yendo ¿qué? Mal. O sea, ¿qué está diciendo uno? Implícitamente, ¿qué es lo que está diciendo uno con eso? Ojalá le vaya ¿qué? ¿Y eso es un sentimiento cristiano? No. Si le va bien y está siendo injusto, se la va a tener que ver ¿con quién? Con Dios. Pero yo voy a guardar mi corazón. Si le está viendo bien a una persona que te hizo daño, no te preocupes, Dios se va a encargar de esa persona. Amén. Pero tú no dejes guardar sentimientos malos contra esa persona. Malos no es que le vaya re mal, malo no es que vaya atravesando por ahí, que se le habla una alcantarilla y todo, que eso no, tampoco. Pero cuando hay un sentimiento malo, maligno en tu corazón, es tu corazón el que está siendo quebrantado ahí. Amén. Por eso una de las manifestaciones del fruto del Espíritu Santo es bondad. Bondad. Diga conmigo, bondad. ¿Qué tengo que hacer? Pensar que esa persona que está allí, ¿sí?
que está allí es un ser humano débil como yo y pensar si esa persona necesita más bien es de mi oración. Amén. Pero no dejar albergar nada en nuestro corazón. ¿Sí es claro? Por eso una manifestación del fruto del Espíritu es bondad. Y eso significa que yo debo erradicar cualquier deseo, por pequeño que sea, de mal, de sentimiento maligno en contra de alguien. Incluso no vaya a hacer oraciones por allá contrarias. No vaya a utilizar, porque muchas veces se utiliza la oración y dice, vamos a orar por esta persona. Y entonces ya uno expone en la oración, la persona expone en la oración lo que hizo la otra persona. No, usted tiene que buscar la persona, confrontarla, decirle, mira, me hiciste daño, mira, cambia porque esto está mal. Pero que tu corazón sea resguardado de toda especie de mal. Amén. Amén. Y ante todo, mis queridos hermanos, quiero dejarlos con este versículo. La palabra del Señor dice que yo debo tratar a los demás, ¿cierto? Como a los demás lo veíamos como si me gusta que me traten a mí. Y debo acordarme que todo lo que yo haga, lo haga como para el Señor. ¿Lo haga como para quién? Para el Señor. Colosenses 3:23, con esto termino. Colosenses 3:23. Termino en esta reflexión. ¿Me lo colocas, por favor? Colosenses capítulo 3, versículo 23. Dice la palabra del Señor. Colosenses 3:23 dice: y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón, como para el Señor y no para ¿quién? Yo me pregunto, si tú como creyente sabes que Dios está ahí presente en todo, ¿serías igual de impaciente sabiendo que Dios está? Si tú como creyente sabes que Dios está en todo y que tienes que agradarlo y que Dios está en todo lugar, ¿tratarías duro a los tuyos sabiendo que el Señor mismo está ahí y que deberías tratar a esa persona como si fuera el mismo Señor, guardando las proporciones? ¿Pensarías mal si es el mismo Señor el que está ahí a tu lado? Literal, físicamente, aunque Él sí está, porque Él está en todo lugar, porque Él es Dios, amén. Pero que lo pudieras ver físicamente, ¿cómo tratarías a esa otra persona? ¿Cómo actuarías en ese momento? ¿Cierto que no actuaríamos igual? La Biblia dice que todo lo que hagamos, hagámoslo ¿para quién? Como para el Señor. ¿Para quién? Para el Señor. Tú no tienes que tratar bien a tu cónyuge solamente porque es tu cónyuge, sino porque es hijo de Dios o hija de Dios. Amén. Así es sencillo. Que Dios nos ayude. ¿Cómo podemos contrarrestar entonces la impaciencia con paciencia activa? ¿Con paciencia qué? O sea, buscar cosas que me de mi Señor para esperar en las promesas. Número 2, ¿cómo voy a contrarrestar el trato duro con los demás? Con la benignidad. Amén. Buen trato. Y número 3, nunca permitamos que ese primer sentimiento que tenemos cuando alguien nos hace mal se nos anide en nuestro corazón, porque debemos guardar nuestro corazón. Amén. Pongámonos de pie. Esta palabra, como les dije al principio, esta palabra no es para el vecino, esta palabra es para cada uno de nosotros. Nosotros debemos meditar sobre lo que el Señor dice. Si tú estás experimentando falta de alguno de estos manifestaciones del Espíritu Santo, pídele al Espíritu Santo. Pídele al Espíritu Santo que Él te la va a dar, pero pon de tu parte. Pon de tu parte, mi querido hermano. Pon de tu parte en el nombre poderoso. Cierra tus ojos. Tal vez tú estás experimentando impaciencia. Dile, Señor, ayúdame a tener una paciencia activa. Ayúdame, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Ayúdame a tener esa paciencia activa contigo, Señor, y de estar pensando en ti, en lo bueno, en lo justo, Señor, y Dios, en lo honesto siempre. Tal vez tú eres de los que trata duro a esa persona que Dios te puso al lado y que es tu esposo, principalmente tu esposa,
Hoy dile al Señor, yo quiero tener esa manifestación que se llama benignidad. Dígale ahí, yo quiero, Señor, yo necesito, te imploro benignidad. Ayúdame. Y ayúdame a expresar y a experimentar siempre tu bondad. Vamos, levante tus manos al cielo. Levanta tus manos al cielo. Dile, Señor, yo necesito de ti. Yo necesito de ti. Yo levanto mis manos. Yo soy un hombre impaciente. Yo le pido al Señor perdón. Delante de esta comunidad, confieso que soy una persona impaciente y le pido perdón a Dios. Y le pido que me ayude a tener paciencia activa en el nombre de Jesús. Pero pondré de mi parte. Haré lo que Él me dice para glorificarlo, exaltarlo y para ser de bendición para mi vida y para los que me rodean. Vamos, si tú tratas duro a tu cónyuge, si tú tratas duro a tus hijos o a las demás personas, pídele ahí mucha benignidad. Dile, Señor, ayúdame. Yo quiero suplicarte que me ayudes. Entiendo que sin ti no puedo, Señor. Benignidad es lo que te pido, Señor, pero yo también pondré de mi parte. Y ayúdame para que cuando me hagan daño, ese pensamiento de desquitarme, de querer que no le vaya bien a esa persona, se vaya de mi vida. No me dejes que anide eso en mi corazón. Pídale ahí, yo quiero más bondad en el nombre de Jesús. Dios es maravilloso y Dios lo hace, porque Él dice, pidan. Pero a veces entendemos que pedir es solo cosas materiales. Te digo a ti en el nombre de Jesús, hay bendiciones, lo digo en mi espíritu, hay bendiciones que están estancadas en tu vida porque tú no has querido agarrarte del Espíritu Santo y pedirle que te permita manifestar esto o aquello del fruto del Espíritu. Estás ahí en el mismo círculo de malas relaciones, es por tu carácter. Y Dios te dice hoy, tengo la solución a través de mi palabra. No rechaces la medicina, no rechaces lo que Dios te está dando hoy, lo que te dio hace 8 días, porque Dios te quiere ver bien, te quiere ver que tu carácter sea como el de Cristo. Y la única manera es muriendo a nuestro yo. La única manera es cediendo ante el Señor. En el nombre de Jesús. Yo te digo en el nombre de Cristo Jesús, si tú haces de esta enseñanza un rema en tu vida, te lo garantizo en el nombre de Jesús, que vas a ver cosas que llevas ahí que no has visto durante años. Has ayunado, has orado, has clamado, y eso no está mal, eso está bien, y síguelo haciendo. Pero comienza a pedir como dice la palabra de Dios. Pide esa manifestación de amor, de gozo, de paz, de paciencia, de benignidad o de bondad. Pídela ahí en el nombre de Jesús. Seguramente, y te lo digo en el nombre de Jesús, después de que permitas eso en tu vida, vas a ver tiempos de refrigerio. Si no atiendes, dice la Biblia, como le pasaba a aquel personaje, te va a tocar darte cosas contra el aguijón. Y Dios no quiere eso para ti. Dios te quiere en bendición. Amén. Manifiesta. Son las obras de la carne, pero el fruto del Espíritu. El Espíritu está dispuesto. La carne es débil, pero el Espíritu está dispuesto. Amén. Amén. Denle un aplauso al Rey.